Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. La actualidad económica en este segundo bloque de Impacto Económico junto a Diego Penisoto, es economista y editor del suplemento económico, el suplemento Pulso del diario Río Negro. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Seguro. Varios temas. El primero, me gustaría pedirte alguna apreciación de alguno de los puntos que consideraste más salientes del discurso del presidente Alberto Fernández. Bueno, creo que como nunca antes, en lo que va de la gestión, está bastante claro el trazo grueso del plan económico, esto que siempre se le reclamó al presidente y que en todo caso varios analistas creían que no estaba tan claro. La verdad es que, bueno, escuché esta semana, que incluso ayer y hoy, que se sigue diciendo que falta el plan económico. La verdad es que como nunca antes está bastante claro, digo, de la mano del acuerdo con el fondo, por supuesto, pero tenemos claro que la senda es reducción del déficit fiscal. Ya el año pasado Guzmán aplicó un fuerte ajuste, estaba presupuestado un 4% de déficit primario y el déficit terminó en 3%, con lo cual el año pasado Guzmán aplicó un ajuste del 1%, casi en silencio, sin que nadie se entere, pero ya hubo un ajuste el año pasado. Sí, más en el primer semestre, ¿no? 0,5% se prevé para este año y se prevé llegar al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024. Así que hay claramente una senda de ajuste, como la mayoría de los analistas solicitaba y el Fondo Monetario también. Hay una previsión de política monetaria restrictiva, con reducción de la emisión monetaria, con tasas de interés reales en pesos, con lo cual queda claro que el objetivo de este año del gobierno va a ser reducir la inflación, digamos. El foco está puesto ahí, por lo menos es lo que uno anticipa en base a las previsiones de lo que se va presentando. Otro de los datos salientes, creo yo, de lo que se anunció ayer es la cuestión de la actualización de tarifas. Se hablaba de un 20% de aumento base, pero ayer el presidente dejó entrever de que las tarifas se van a ir actualizando a medida que pase el año, en base al aumento de los sueldos, por debajo de la inflación, pero va a ser más que el 20% que se preveía, y habrá una segmentación que caerá sobre el 10% de mayores ingresos, que aparentemente no tendría subsidio, es decir, pasarían a pagar casi 3 veces más de lo que pagan hoy de luz y gas. Así que todas esas son definiciones muy importantes. Otra de las cosas que surgió ayer es que, por lo que uno puede entrever de lo que dijo el presidente, el foco no va a estar tan puesto en el consumo, sino más bien en las exportaciones. Y acá hay que tener bastante en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, porque evidentemente la soja va a tener buenos precios este año a raíz del conflicto bélico que está teniendo lugar en Europa, con lo cual es buena noticia y se supone, por lo que dijo el presidente ayer, que el motor de lo que el presidente prevé como crecimiento va a ser las exportaciones y no el consumo. Acá bueno, déjame hacer un punto. Aumentar las exportaciones, que sean un motor de crecimiento, con cepo, con restricciones para importar, que sabemos que para exportar tenés que importar, por ejemplo, insumos, por ejemplo, maquinarias. A mí me parece que es muy inconsistente, ¿no? Es muy difícil. O sea, una expresión de deseos. Es muy difícil. Suena voluntarista, es muy difícil, pero no tenemos que olvidar que el año pasado hubo un superávit comercial de más de 15.000 millones de dólares, que es de los mejores años de superávit comercial de los últimos 10. Con lo cual, es cierto que llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones, como planteó ayer el presidente, es bastante difícil, pero no sería extraño que este año podamos tener, con precios altos, buena cosecha, un superávit comercial similar al menos al del año pasado, o quizá un poquito mejor. No le hace falta demasiado para hacer un buen año. Bueno, pero vos decías que vos percibís que hay un plan, yo creo que no, y ese punto de plantear un aumento de las exportaciones sin explicitar el cómo, cuál es la estrategia, te indica que no hay un plan. Por ejemplo, tal vez no es un plan estructurado como la mayoría de los analistas siempre esperó, pero está claro que la senda es reducción del déficit, política monetaria restrictiva, suba de tasas, actualización de tarifas y salarios
creciendo no tanto, porque el hecho de que el foco no esté puesto en el consumo está atado a la cuestión de que el salario no va a crecer demasiado este año, va a sufrir el salario este año. Es muy difícil con el salario sufriendo y cayendo en términos reales, suba el consumo. Entonces no te podés anclar en el consumo para crecer si los salarios están deprimidos, ¿no? Sí. No hubo demasiada referencia a cómo aumentar las inversiones, que es un punto clave. No, evidentemente no es el foco del gobierno, no es el foco, no es la prioridad económica del gobierno, ¿no? Ahí estamos en problemas. Las gestiones económicas siempre tienen prioridades. Y cuando uno pone la prioridad en una cosa, evidentemente saca el foco de la otra, ¿no? Claramente las inversiones no han sido el foco principal, la prioridad principal de este gobierno, y aparentemente no la serán. Lo que pasa es que también... Pero ahí, Diego, estamos en problemas, porque con la pobreza que hay, con el empleo negro, con el desempleo, si no hay un aumento fuerte de las inversiones, vamos a seguir en esta mediocridad decadente. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que evidentemente cuando hay una situación como la que Argentina atraviesa, es muy difícil pensar a largo plazo. Y las inversiones siempre son a largo plazo. Nadie va a venir a invertir acá pensando en, digamos, no van a venir inversiones extranjeras pensando en 2 o 3 años, van a venir pensando en hacer las inversiones verdaderas, las que creemos que son productivas y generan empleo, ¿no? No las especulativas que tuvieron lugar en los años anteriores. Digo, las inversiones de verdad, las que son productivas, que generan empleo, necesitan un horizonte de mediano a largo plazo que en Argentina hoy no puede suceder. No hay forma de ofrecer un escenario de largo plazo. Entonces, por este esquema económico. Yo creo que este gobierno ya directamente en los 2 años que le quedan, que más que 2 años es 1 año y monedas hasta que empiece la campaña electoral de 2023, está enfocado en sobrevivir y en hacer las cosas lo suficientemente bien como para llegar con ciertas chances de pelear la presidencia en 2023. Eso significa mantener la inflación a raya, mantener la brecha cambiaria a raya, poder mantener un superávit comercial medianamente coherente que le permita ir acumulando reservas. Habrá que ver el cronograma de desembolso del fondo y nada más. No le podemos pedir nada más. Sí, déjame hacer un punto. La estimación del consenso de los economistas, al menos de la mayoría, es de una inflación del 55-60%, ¿no? O sea, sí, la inflación no parece muy a raya eso. No, la inflación, es que la inflación a raya es eso. El otro día lo comentábamos en el diario. El promedio de inflación se ha ido elevando en Argentina. Teníamos en algunos años un promedio de entre el 20 y 25% anual, que hoy sería un sueño. En la época de Macri ese promedio se elevó al 35% y durante el gobierno de Alberto Fernández, con el piso que dejó Macri del 53%, el promedio se ha elevado al 50%. La inflación de Argentina hoy es piso del 50%. Bajarla del 50% sería un logro. Y creo que a eso apuntan. Nada más que a eso, es un objetivo súper moderado. Para eso necesita el gobierno que este año que la inflación mensual esté en torno al 3%. Si la pone al 3% mensual, la inflación va a estar por debajo del 50%. Si sigue en torno al 4%, va a estar por encima del 50% y va a ser un problemón, ¿no? Te llevo a otro punto que es la generación de empleo. El presidente anunció la creación de 200.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo dijo que no va a haber reforma laboral. ¿Vos considerás que es posible crear 200.000 puestos de trabajo sin reforma laboral? Y acá en esto tampoco el presidente dijo cuál sería la estrategia para crear esos 200.000 Yo creo que ya puestos de sucedió, trabajo. digamos, esto que estás diciendo ya sucedió el año pasado. ¿La reforma laboral? No, la creación de empleo. Digo, obviamente, bueno, no tengo los números exactos ahora de cuántos puestos de trabajo se crearon el año pasado. Veníamos de un año de parálisis como fue el 2020, entonces naturalmente todas las comparaciones interanuales dan positivas, pero el año pasado cerró con crecimiento del 10% contra 2020. Sí, fue la recuperación de la caída. Pero se recuperó toda la caída. Si en diciembre de 2020 alguien decía vamos a recuperar toda la caída en un año, firmábamos todos a ojos cerrados. Nadie creía que se iba a recuperar tan rápido, pero además 3 sectores que son clave, industria, comercio y construcción, se recuperan no contra 2020, se recuperan contra 2019 y contra 2018, con lo cual, de verdad, pese a todo el escenario que conocemos y describimos siempre, Argentina está creciendo en términos económicos. Tal vez este año no crezca en la misma cantidad que el año pasado, es natural, pero evidentemente la economía está en una senda de crecimiento y eso lo dicen los datos, no es una consigna política, con lo cual no sería extraño crear empleo. Crear empleo, digamos, cuando la economía crece, el empleo se crea, digamos, la gente quiere trabajar y el empresario quiere contratar. El tema es si ese crecimiento es sostenible
Y yo por otro lado me pregunto por qué, a pesar del crecimiento que vos mencionás y que se ha dado, pero por qué hay tanta gente que se fue del país, que se quiere ir, porque hay empresas que se han ido del país, ¿no? Bueno, ese es un dato que la verdad que es absolutamente cuestionable. El otro día No, esto, pero esto los surge datos no son cuestionables, digo. digo, esto O surge... sea, es no, la por- realidad. No, no, el dato, dato no se puede cuestionar. El dato no es cuestionable, la consigna es cuestionable, porque este planteo Bueno, pero de te que la da- gente se va del país surge de un posteo del expresidente Macri la otra semana. La verdad que no es cierto, Pero los datos Macri dicen que Argentina recibe más gente que la que envía. No es cierto que la gente se está yendo a Yo Argentina. conozco un montón de gente De Ucrania que- se está que yendo la gente, no de Argentina. Sí, bueno, yo conozco gente que se ha ido, que se quiere ir directamente a través de terceros, lo que lee Sí, los es medios. cierto, pero no es cierto que, como dijo el expresidente, que este es el mayor éxodo de argentinos de la historia nacional. No es verdad eso. Los datos, como vos decís, no se pueden discutir y muestran que Brasil, Chile, Perú, Bolivia son países que envían habitantes a la Argentina y Argentina recibe más gente de la que envía. Entonces, la verdad que las empresas se quieran ir es natural, es lo que hablábamos recién. La verdad que no hay horizonte de crecimiento y de inversión en Argentina hoy y yo creo que las reformas van a llegar. Pero en base a qué, Van a ¿no llegar crees? a partir de 2024, no con este gobierno. Este gobierno simplemente ha estructurado un puente financiero con el Fondo Monetario a fin de poder terminar su gestión en condiciones y entregar el gobierno al que venga, que habrá que ver quién será el gobierno que venga y de eso dependerá, creo, gran parte del futuro de Argentina y del mediano plazo. Si el gobierno que venga es un gobierno más afín a las políticas del Fondo Monetario, yo no tengo dudas de que a partir del 2024 vamos a iniciar un sendero de reformas estructurales, laboral, previsional, etcétera. Será cuestión de política. Sí, pero las políticas del Fondo Monetario, o sea, lo que le interesa al fondo es cobrar. Si eso lo logra aumentando la presión fiscal, bajando el déficit y aumento de la presión fiscal, Yo no o creo, sea, yo no creo que al fondo le interese cobrar. más allá, pero más allá, digo, del Fondo Monetario, acá hay reformas que hay que hacer, laboral, del gasto público, del sistema tributario. Del gasto ¿Coincidís público, con eso? del gasto público se está haciendo, venimos comentando. El Guzmán en silencio recortó 1 punto del producto el año pasado. Y va a recortar medio punto más este año y otro medio punto más el año siguiente, con lo cual va a cerrar la gestión habiendo hecho un recorte que en otra época hubiera sido escandaloso, del 2% Sí, del producto. pero- Y la verdad que está siendo posible, viable, digamos, no me parece extraño, creo que el gobierno tiene esa mirada. El gasto público se está revisando. Lo que no va a suceder ahora es que el gobierno reestructure el Estado, la estructura del Estado y se quite de encima empleo público. Eso no va a suceder. No, sin duda, lo está aumentando. No va a suceder. En esta gestión se aumentó Eso la no va a cantidad de suceder. empleados públicos. Yo no creo... sí, coincido. Vuelvo con esto, no creo que al Fondo Monetario le interese cobrar. A mí me parece que el Fondo Monetario, de acuerdo a su historia y a todo lo que conocemos del Fondo Monetario, de su fundación hace 80 años, le interesa más bien tener injerencia en la política de los países. Así que si el Fondo Monetario puede, se queda a vivir en Argentina. No le interesa que nosotros paguemos, le interesa tener la injerencia que quiere tener sobre las políticas ¿Pero para económicas qué de los esa países. injerencia? Para que, Porque eso es para que el una país, visión para que el país conspirativa. se oriente políticamente y económicamente hacia la mirada que el fondo tiene de cómo tiene que ser el mundo en términos económicos, me parece bien porque obviamente le debemos un fangote de plata. A ver, la Pero cuestión creo que el fondo viene a co-gobernar con el gobierno a partir de... Pero la plata se la hemos pedido a través de distintos gobiernos. O sea, Sí, sí. ¿coincidís en que la deuda es consecuencia de un déficit fiscal crónico, Bueno, producto de un gasto público sobredimensionado? Siempre que vengo a este programa recuerdo esta conversación porque para mí fue icónica. En esta mesa se dijo que no había problema en financiar el rojo fiscal con deuda externa. En ese momento, no con el diario del lunes, sino durante lo que estaba sucediendo, nosotros advertíamos, esto va a ser un problema. Entonces, la verdad es que por muchos años Argentina convivió con déficit fiscal sin tomar deuda externa. Y acá lo que hay que... Porque escuchaba también... Deuda pública, a ver, No. acá tenemos un gran problema con la deuda interna. El Estado compite con el sector privado para captar fondos para financiar sus déficits. Sí, el o Estado- sea, de la mayor parte de los depósitos, la mayor proporción se lo lleva el Estado para financiarse. Yo coincido en que el Estado está sobredimensionado, ¿no? Pero no coincido con esta mirada de que esto que se decía ayer y se dice tanto, ¿no? Porque parece que no se puede
no se puede hablar de la deuda sin remitir a lo que pasó. Y la verdad que es lógico, porque la deuda se tomó antes. Y acá lo que importa no es cuánta deuda tomó cada gobierno, sino lo que importa es cuánto pesa la deuda en porcentaje del producto. Y la realidad es que hasta el 2015 la deuda pública en su totalidad representaba el 45% del producto. Y en 4 años se duplicó esa incidencia. Pasamos a tener el 90% del producto comprometido con deuda, e incluso tomamos deuda 100 años. O sea, entonces hay que hacer el foco ahí. Digo, creo que sí, la deuda es un problema, y es un problema haberse endeudado, y acá el punto es que se eliminaron todos los controles a la entrada y salida de capitales, y el propio Fondo Monetario lo señala. Para ir cerrando, porque para este programa se nos está acabando el tiempo, continuaremos con el debate. Entre 1980 y el 2019, el gasto público pasó del 30% del producto al 47%. Yo creo que ahí está el pecado original que en parte generó la necesidad de financiamiento, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Lo dejamos acá? Como vos quieras. Con un acuerdo. Como vos quieras. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Siempre es un placer, cuando vos quieras. Igualmente. Pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de quienes hacen y proyectan el caso de una pyme de Neuquén, Geocontrol, que está exportando tecnología. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Si por un tema de salud tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Cam Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462.